Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, le trajeron a un ciego y le rogaban que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó: ¿ves algo? El ciego, que comenzaba a ver, le respondió: veo hombres, como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí estamos viendo a un Jesús que va sanando en una manera progresiva. Jesús que sana entonces en una manera gradual. Es interesante porque esto ya nos está diciendo el mensaje, no hace falta ya ahora comenzar a explicar demasiado, sino que ya gente antes allá esa llega ya mindo hina peñan de yarañe ereje progresiva, quiere decir que en etapas. Aquí le presentan, ¿verdad? Llegaron a Betsaida y le traen a un ciego. Primero es la comunidad, ya nos tiene que animar a nosotros a darnos cuenta. Yo muchas veces le recibo, ¿verdad?, alguna mamá que viene preocupado, mamá, papá, algunas veces con su hijo, adolescente, joven, o si no, algunos que ya son mayores, ¿verdad? Que en síntesis lo que tienen es la ceguera, ¿verdad? Vienen ciegos. Pero no porque vienen ciegos, porque entonces hay oculistas, eso de su ceguera, ¿verdad? Pero hay que mirar aquí lo que el Evangelio nos quiere decir. Es la ceguera espiritual. Es la ceguera espiritual. Pero se dan cuenta que aquí está la preocupación primero de la comunidad. Llegaron a Betsaida, Jesús que llega con sus discípulos, y le trajeron a un ciego. Le trajeron. Es una comunidad entonces preocupada que conoce la situación de este enfermo, de este ciego. Y le rogaban que lo tocara. Le rogaban. También es la comunidad que reza, la comunidad que implora, la comunidad que se preocupa, queridos hermanos, por nuestros hermanos enfermos, por nuestros hermanos ciegos. Lleva que son ciegos. A veces está ñeco tener la oculista, lleva, porque son ciegos o somos ciegos. Y entonces no hay peor ciego que aquel que no quiere ver lo que el Señor le está ofreciendo. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la propuesta? ¿En qué tenemos que empeñarnos para poder salir del pozo de nuestra ceguera? Le rogaban que lo tocara, Esta es una confianza plena en el Señor. Quiere decir que la comunidad que reza, la comunidad que está preocupada, la comunidad que busca y le ruega al Señor que lo curara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. A las afueras del pueblo. La simbología en Marcos es muy importante. Salir fuera de aquello que nos puede contaminar. Salir fuera. Vea la famosa mala yunta, ahí alguna vez decía la gente. Coche me ahora con la mala yunta. Acá uno de nosotros ya desco la ñan de mala yunta. Está ahí la hoja, la oca, ujangua, la japizan, y ojo, se lo dice angua. O pepe, pa bebé, o está, o pepe. Está ahí la mala junta, ella lleva ojo, o jugangua, piqui, jugangua, bolo, jugangua, upea partidito. Jesara y las envireco, y jesara y la ta irascuera, y jesara y veñan de llana, y jesara y la tupao. A veces jogas tapadas, o sea, somos superficiales. Esto justamente quiere decir, queridos hermanos, sacarle a las afueras, ¿verdad? Si nosotros estamos en un grupo que nos maneja, porque nosotros no somos capaces, ¿verdad?, de manejar nuestra voluntad, nuestra libertad, si no somos capaces de discernir lo que está bien y lo que está mal,
Entonces, queridos hermanos, aquí es la comunidad la que tiene que actuar, tenemos que ayudarnos. Si nosotros no nos ayudamos a salir de esa mala yunta, porque algunas veces se nos predica demasiado, ¿verdad? Los derechos, los derechos, los derechos. Yo puedo hacer lo que yo quiero, más o menos, ¿no? Digo que yo puedo hacer lo que yo quiero o como yo quiero. Nosotros tenemos que saber que estamos en una comunidad y entonces todos somos responsables. Yo soy responsable de mi hermano. De una manera más directa, yo soy responsable en mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa. Pero no pensemos que ahí termina nuestro círculo. Pero hago este círculo ahí. Upepe coñe pone una mojina, upepe coñe lleva mareteana, pero después para preocuparnos de nuestra sociedad. Si en nuestra sociedad hay mucha corrupción, etcétera, etcétera, es porque nosotros estamos cerrando los ojos, somos ciegos, no nos estamos ayudando, no le estamos acercando al enfermo a Cristo, no le estamos acercando a ese enfermo ciego la palabra de Dios. Toye esa guamía lleva, toye ñacapuá lleva, tomañá, momburé, toye esa guamí, ¿verdad? Bueno, entonces ahí entra la comunidad y Jesús le saca fuera de esa realidad negativa. Le impone la saliva en los ojos y después dice, ¿ves algo? Es la pregunta interesante. El ciego le responde, veo hombres como si fueran árboles que caminan. Entonces, no se pone vedeína. Y aquí está el proceso. Entonces quiere decir que en un primer encuentro con el Señor, algunas veces no es que vamos ya a todo cosas mágicas, listo, oíma, sino que después te va a exigir algo más. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Ahí está, entonces el proceso. Aquí te presenta 2 veces, pero estos son simplemente narraciones, queridos hermanos, que nos hacen entender que en la vida de conversión, en la vida nueva, vamos a tener que batallar, vamos a tener que luchar. Y vamos a batallar con los elementos nuestros, los elementos de la familia, los elementos de la naturaleza, de la riqueza que el Señor nos ha ofrecido. La gente o ese pejezare toma el barro, toma la saliva, le pone en los ojos, hace un proceso hasta que ve totalmente. Pidamos esta gracia. Ya llevé veñande ya, topo coñan de lleva. Hakoan ya esa pona veñande. Ya y putimos jamás ya lleva de la pizza cuera. Que así sea. Que así sea.